Hola chicos, ya estamos en el repaso de la lección de menores. Estamos en la lección 6, que se titula Migajas para los perros. La referencia bíblica la encontramos en Marcos 7, del 24 al 30, y en el libro El deseado de todas las gentes, capítulo 43. El versículo para memorizar es: No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y da con abundancia a todos los que lo invocan. Porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Romanos 10, versículos 12 y 13. El mensaje de la lección es: Jesús nos llama a servir a todas las personas, sin importar cuál diferentes sean de nosotros. Antes de empezar, oremos. Bondadoso Padre que está en el cielo, le damos gracias por permitirnos estudiar una lección más. Y Señor, le pedimos que nos ayude a tratar a los demás bien, sin importar lo diferente que sean de nosotros. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Recuerdas algún momento en el que deseaste tener algo, pero pensaste que no podías obtenerlo por culpa de los prejuicios de alguien contra ti? Antes de comenzar con la lección de esta semana, vamos a ver qué significaba perro en ese tiempo. Perro es, por lo general, un signo de deshonra. Para el griego, el término perro se refería a una mujer desvergonzada y audaz, similar a algunos términos despectivos que se usan hoy. Para los judíos era un término de desprecio. Con frecuencia lo utilizaban para referirse despreciativamente a los gentiles. ¿Por qué usó Jesús este término? La palabra que usó fue un término diminutivo que describía no a los perros callejeros, sino a un perrito que se tenía como mascota en la casa. El término era característicamente afectivo en griego. Al usar este término, Jesús le quitó el aguijón a la palabra. También su tono de voz era diferente, alentando así a la mujer a continuar presentando su petición. Ahora que ya sabemos qué significaba perro en aquel tiempo y para qué utilizó Jesús ese término, podemos comenzar con la lección. Jesús, por favor, ayúdanos. Mi hija está poseída por un demonio, dijo llorando la mujer mientras se postraba de rodillas frente a Jesús. Una y otra vez podía oírse la voz de esa mujer pidiéndole ayuda a Jesús. Jesús, por favor, ayúdame. Jesús y sus discípulos necesitaban alejarse un poco de la multitud para que el maestro pudiera prepararse para la predicación del Evangelio. Los había llevado hacia el norte, a Fenicia, donde casi nadie había oído hablar de Jesús. Allí podrían encontrar paz y tranquilidad, y Jesús tendría tiempo para enseñar a los discípulos. Al menos eso pensaban ellos, porque en realidad no fue así. Incluso en un país extranjero, una madre desesperada salió al encuentro de Jesús. De hecho, Jesús había ido allí a propósito, para que aquella mujer pudiera encontrarlo. Esperaba de ese modo poder enseñar a sus discípulos una lección muy importante que aún no habían aprendido. Pero al principio, él continuó caminando, como si no hubiera oído a la mujer. Los discípulos se enojaron mucho, porque ella lo seguía. Era pagana, no una judía que adoraba al Dios verdadero. ¿Por qué iba a perder Jesús su valioso tiempo con una mujer pagana y extranjera?
Así era como razonaban los discípulos. «Échala de aquí, dile que se vaya», le pidieron los discípulos a Jesús. Pero Jesús no echó a la mujer. Ella se arrodilló a los pies de Jesús y le rogó que le ayudara con su hija. «Deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros», le contestó Jesús. Jesús se estaba refiriendo al hecho de que los judíos se consideraban superiores a los demás. Creían que ellos eran los únicos verdaderos hijos de Dios. Miraban por encima del hombro a los paganos y los llamaban perros. Pero aquella mujer no se desanimó. Ella sabía que Jesús era su única esperanza. Nadie más podría salvar a su hija, así que no podía dejar pasar aquella oportunidad. «Lo que dice sobre los perros es cierto, Señor», respondió la mujer. «Pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos», añadió humildemente. ¿Qué importancia tenía que se le viera como a un perro? Hasta los perros gozan de ciertos privilegios, razonaba ella. Incluso los paganos tienen derecho a las obras de las bendiciones de Dios, parecía estar diciendo aquella mujer. Y Jesús se quedó impresionado con su fe. En realidad, él estaba poniendo a prueba a aquella mujer pagana para ver si realmente creía en él. Aunque ella no había tenido muchas oportunidades en la vida para conocer al Dios verdadero, las pocas que había tenido eran suficientes para creer que Jesús podía sanar a su hija. Ella creía que Jesús la ayudaría y por eso no se rindió. «Puedes irte tranquila, porque tu hija ya está bien», le dijo Jesús. El poder de Jesús era tan grande que no necesitaba ir con la hija para sanarla, ni verla para saber que ya había sido sanada. Aquella madre estaba muy agradecida e inmensamente feliz. Su hija estaba bien de nuevo, y los discípulos se habían dado cuenta de algo muy importante. Ellos tenían una mala actitud hacia las gentes de otras naciones, y Jesús había tratado varias veces de hacerles entender que no estaba bien pensar así. Por fin se estaban dando cuenta de su error. Jesús llama a todo el mundo de todas las naciones y quiere salvarnos a todos. Los discípulos necesitaban entender eso, porque ellos serían los encargados de predicar el Evangelio al mundo. No importa de qué país seamos, ni cuál sea el color de nuestra piel. Todos necesitamos acudir a Jesús en oración y pedirle que nos salve. Podemos confiar en que cumplirá sus promesas, si le seguimos y le obedecemos. Al igual que la mujer de esta historia, debemos confiar en Jesús siempre. La lección que los discípulos aprendieron ese día es también una lección para nosotros. A nuestro alrededor hay personas que necesitan el toque amoroso de alguien que se ocupe de ellos. No importa su raza, ni si son cristianos o no son cristianos, nativos o extranjeros. Siempre alguien necesita nuestra ayuda. Jesús puede salvarnos del poder del enemigo y del pecado. Por eso la gente necesita que les hablemos de Jesús. ¿Compartirás el mensaje de Jesús con la gente que te rodea? Bueno, chicos, Jesús se relacionó con todos, sin importar la raza, la cultura, el género o cualquier otra diferencia. Jesús nos llama a compartir su amor con otros. No nos debe de importar ninguna diferencia que tengan ellos de nosotros. Chicos, si tienen hermanitos o conocen a alguien que va en el departamento de primarios, que es de 6 a 10 años, les recomiendo que visiten el canal de Lisandro, donde va a estar compartiendo las lecciones con ellos. Recomiéndenlo,
para que sus hermanitos o sus amiguitos no se pierdan ninguna lección. Quiero felicitar a todos los chicos que dedicaron tiempo para responder el cuestionario. Muchas felicidades. Recuerden que es nuestro alimento espiritual. Siempre debemos estudiar muy bien la palabra de Dios. Mandamos saludos especiales a Yuli y a sus compañeros de su clase de menores, que nos siguen de Tlaxiaco, Oaxaca. Bendiciones, amigos. Ahora vamos a tener el cuestionario de esta semana. La primera pregunta es: ¿qué pasaba con la mujer? La mujer tenía un problema. ¿Cuál era ese problema? La siguiente pregunta es: ¿qué quiso dar a entender Jesús al empezar a hablar sobre los perros? Jesús quiso hacerles entender, tanto a sus discípulos como a la mujer, algo. ¿Qué fue lo que les quiso dar a entender? Y la última pregunta es: ¿qué lección aprendieron los discípulos y se aplica a nosotros? Al final, los discípulos aprendieron una lección muy valiosa, y esa lección también es para nosotros. ¿Cuál es? Espero sus respuestas en los comentarios, chicos. Muy bien, este ha sido el repaso de la lección y su cuestionario.